Estimados representantes, bienvenidos a esta segunda parte del módulo de resistencia bacteriana. Inicialmente vamos a hacer un resumen general de los antibióticos, su acción y mecanismo de resistencia. La selección de un antibiótico se basa en varias propiedades farmacocinéticas, es decir, de acuerdo con su absorción, distribución, metabolismo, eliminación, su toxicidad, entre menos tóxico, pues mejor, la enfermedad clínica que tenga el paciente, el estado general del paciente, la sospecha clínica que uno tenga de la infección, del sitio de la infección, el uso combinado de antibióticos solamente cuando yo deseo ampliar frente a la presencia de varias bacterias, un tratamiento polimicrobiano de infección, prevenir la emergencia de organismos resistentes durante la terapia. Ese es el ejemplo de la tuberculosis, donde utilizamos 4 antituberculosos para evitar la resistencia, o producir un efecto bactericida sinérgico, aminoglucósidos y betalactámicos, por ejemplo. ¿Por qué puede fallar un antibiótico? El uso de medicamentos que no tengan el antibiótico adecuadamente en su concentración o cambios en su estructura. Una dosis subterapéutica, tratamientos incompletos donde el paciente suspende el tratamiento porque ya se siente mucho mejor y no lo cumple adecuadamente. No adecuado la selección del antibiótico para la cepa correspondiente o para la bacteria causante de la infección y falta de cultivos en todas las infecciones. Esto es importante y como representantes deben preponderar y distribuir, decirles a los diferentes comités de infecciones, a sus médicos que visiten, que todo paciente que tenga una infección debe tener un cultivo para guiar la terapia. Estos son los lugares de acción de los antibióticos. Vamos a hablar más profundamente más adelante. En resumen, pared celular, membrana celular, ribosomas para la síntesis de proteínas, DNA, RNA y metabolitos. Aquí hay un resumen de los sitios de acción y cuáles son los antibióticos que actúan allí. Por ejemplo, en la síntesis de la pared bacteriana están las penicilinas, cefalosporinas, vancomicina. Vamos más adelante a revisar eso. En la síntesis de proteínas, ¿cuáles serían? En la inhibición de los metabolitos, por ejemplo las sulfas, en la síntesis de DNA o RNA, las fluoroquinolonas, la rifampicina, y por ejemplo en la destrucción de la membrana citoplasmática están las polimixinas y específicamente el colistimetato de sodio, y después lo vamos a revisar en un módulo posterior. La acción de los antibióticos entonces sobre la inhibición de la pared celular son los siguientes. En general, y como lo vieron ustedes en un video anterior, inclusive con mnemotecnias específicas, muy sencillo, aquí simplemente estamos haciendo un resumen, pues están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Ellos se clasifican en un gran grupo, incluyen también los carbapenémicos, en un gran grupo que se llaman los beta-lactámicos. Pero también está la vancomicina, los que alteran la membrana celular, polimixina, colistimetato de sodio, y la polimixina B, inhibición de la síntesis de DNA, fluoroquinolonas en sus diferentes generaciones, y la inhibición de los ácidos nucleicos, la rifampicina y nuevamente las quinolonas. Y aparece el metronidazol como agente antianaerobicida, es decir, frente a los anaerobios. Este es un resumen general de lo que acabamos de ver nuevamente, pero en un esquema específico. Inhibición de la síntesis de proteínas. Están los aminoglucósidos, las tetraciclinas. Estos dos, aminoglucósidos y tetraciclinas, inhiben la síntesis de proteínas al actuar sobre la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. El cloranfenicol, los macrólidos, la clindamicina, ellos van a actuar sobre la subunidad 50S del ribosoma, inhibiendo también la síntesis de proteínas. Aquí aparece también el linezolid, inhibe también la subunidad 50S. Recordar que los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas en general son bacteriostáticos, mientras que los que inhiben la síntesis de DNA, RNA, pared o membrana son bactericidas. Y nosotros requerimos casi siempre, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, el uso de antibióticos bactericidas. Este es otro resumen de quienes actúan en la unidad 50S, como hemos hablado, cloranfenicol, eritromicina, y quienes actúan en la unidad 30S, tetraciclina y aminoglucósidos.
En este segundo aspecto de esta segunda parte de la resistencia de las bacterias, hablamos de la resistencia de los microorganismos. ¿Por qué se presenta eso? Las bacterias pues se defienden y se defienden frente a la presión antibiótica que se le coloque. Existen diferentes mecanismos de resistencia que ya vamos a hablar de ellos. Pero ¿cuáles son las causas? Causas específicas, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, el uso de amplio espectro de antibióticos. Claro, yo puedo tratar a todos los pacientes con vancomicina, meropenem, pero si es un apéndice donde yo puedo utilizar, por ejemplo, una cefalosporina de primera generación o segunda, con metronidazol, el uso de ampicilina sulbactam, pues no necesito un amplio espectro para tratar a esos pacientes, y lo que sí hago es seleccionar floras que son resistentes. El uso de antibióticos de amplio espectro para infecciones pequeñas y tratamientos inútiles prolongados. Cada vez utilizamos menos los antibióticos. Es decir, antes tratamos una infección intrahospitalaria 14 días, 21 días, hoy las tratamos de 5 a 7 días, ya que el paciente responde. Y recordemos que el antibiótico es un coadyuvante de la defensa que tiene, o de los mecanismos de defensa que tiene este paciente. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana? Muy importante. Modificación enzimática, prácticamente es la más importante de las bacterias gram negativas. La producción de beta-lactamasas, metilasas, acetiltransferasas, fosfotransferasas, principalmente beta-lactamasas. Las bombas de expulsión, hay una serie de familias que existen y son las que generan el flujo, es decir, cogen el antibiótico dentro de la bacteria y lo sacan de la bacteria. De esa manera producen multidrogo resistencia. Por ejemplo, la resistencia a carbapenémicos se presenta por eso. La pérdida de la porina o cierre de la porina se llama OPRD. Es una de las causas de resistencia a carbapenémicos, donde es necesario utilizar colistimetato de sodio. Es decir, la pérdida de la porina. ¿Qué es la porina? Un hueco por donde pasa el antibiótico a través de la pared, posteriormente de la membrana, y penetra y ejerce su acción sobre la bacteria. Si yo cierro esa compuerta de entrada, pues ya no hay manera que actúe el antibiótico. Y finalmente, alteraciones en el sitio de acción. Las proteínas de unión a la penicilina, las PVP, mutan, cambian, y digamos que el antibiótico va a actuar sobre ellas y ya no sirve el antibiótico porque han mutado sitios en la síntesis de proteína. Entonces cambia el ribosoma, cambia la estructura del ribosoma y ya el antibiótico deja de actuar. Entonces, si yo miro un resumen de lo que hemos hablado, entonces estos son los principales sitios. Entonces, enzimas modificadoras, beta-lactamasas, principal mecanismo de resistencia a las bacterias gram negativas. Bombas de expulsión, es decir, está dentro del antibiótico, ya entró, pero hay una bomba que lo expulsa. Tercero, cierre de porinas. Este es el hueco por donde pasa el orificio, el poro, donde pasa el antibiótico y prácticamente se cierra. Y 4, cambios en el sitio de acción. Entonces, las proteínas de unión a la penicilina cambian su sitio de acción. Y este es un resumen general precisamente de todos los mecanismos que existen de resistencia bacteriana. Nuevamente, producción de beta-lactamasas, que aparecen acá, el cierre de las porinas, las bombas de flujo, los cambios en los sitios específicos, por ejemplo, el cambio en el DNA, en el cambio en el ribosoma, ¿sí? Y esto se genera a través de algo que se llaman los plásmidos o transposones, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis normal del peptidoglicano. Recordemos que el peptidoglicano es la estructura base de la pared de la bacteria. Está generando la lisis osmótica. Entonces, ¿cómo se genera el mecanismo mecanismo en la membrana celular? Alteraciones en la membrana, cambios en la porina, prevención de la interacción del antibiótico con el blanco, modificación de las proteínas de unión a la penicilina. Vamos a hablar principalmente de las beta-lactamasas, la acción y los tipos que son el principal mecanismo de resistencia frente a los bacilos gram negativos. Entonces, las beta-lactamasas son enzimas que hidrolizan irreversiblemente el enlace amida del núcleo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, transformándolos en compuestos inactivos incapaces de ejercer su acción antibiótica. Obviamente, esta definición pues
no es necesario aprendérsela tal cual, sino es la destrucción de la estructura del antibiótico. Este es el enlace amida que aparece allí, y aquí hay una ruptura de este ciclo que aparece acá. Se rompe el ciclo, ese ciclo, hay una ruptura por la beta-lactamasa que aparece acá y deja de actuar el antibiótico. Existen diferentes clases de beta-lactamasas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y hay subclases en general. Pero yo quiero que recuerden específicamente que van a actuar principalmente sobre los beta-lactámicos, tipo penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, oxacilina, ¿cierto? Y algunos monobactámicos como el astronam. Existen diferentes nombres en la literatura, como TEM, por ejemplo, SHB, ¿cierto? OXA. Todos estos son nombres que se le da dependiendo del tipo de beta-lactamasa. Mi interés no es que ustedes aprendan cada uno de los tipos de beta-lactamasa, sino que entiendan el concepto general, que existen beta-lactamasas que destruyen al niño beta-lactámico y específicamente destruyen a los penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbenicilinas y carbapenémicos. Y que uno de los principales que debemos recordar son las metalo-beta-lactamasas, que son las que destruyen los carbapenémicos, y es necesario utilizar en ese momento colistimetato. En el próximo eh, digamos, subcapítulo de este módulo vamos a hablar del papel del laboratorio de microbiología en la detección de todos estos mecanismos de resistencia.